Morí durante 9 minutos y 27 segundos. Y lo que vi del otro lado cambiará para siempre lo que piensas sobre el cometa 3I Atlas, que llegará a la Tierra en octubre. Mi nombre es doctora Elena Mendonza y durante 28 años trabajé como astrónoma senior en la National Aeronautics and Space Administration, dedicando mi vida a descifrar los misterios del cosmos. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera científica podría prepararme para lo que pasó cuando mi corazón se detuvo durante una cirugía de emergencia. Los doctores lucharon para traerme de vuelta. Mi familia fue informada de que probablemente no sobreviviría. Pero mientras mi cuerpo yacía inerte en la mesa de cirugía, mi espíritu encontró a Jesucristo, quien me reveló la verdad aterradora sobre el cometa 3I Atlas que se acerca a la Tierra en octubre. Una revelación tan impactante que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el universo. Una revelación que me hizo entender que la ciencia y la fe no son enemigas, sino dos caras de la misma verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos fenómenos celestes están sucediendo en los últimos años? Eclipses, cometas, conjunciones planetarias raras. La Biblia dice en Lucas 21.25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No es coincidencia, no es solo ciencia, es una advertencia divina. Durante esos 9 minutos en que estuve clínicamente muerta, Jesús me llevó más allá de las estrellas. Me mostró el cometa 3I Atlas no como los telescopios lo captan, sino en su verdadera naturaleza espiritual. Lo que vi me hizo temblar. Lo que Él me reveló sobre octubre de este año cambió completamente mi perspectiva sobre los eventos celestes que estamos monitoreando. El cometa trae una señal, me dijo, una señal que pocos están preparados para recibir. Cuando volví a la vida, sorprendiendo a todo el equipo médico, lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo explicaría a mis colegas científicos lo que acababa de pasar? ¿Cómo continuaría mi trabajo sabiendo lo que ahora sabía? Mis colegas notaron el cambio inmediatamente cuando volví al trabajo. Elena, estás diferente, comentaban. Tus ojos parece que vieron algo que nosotros no vimos. Y tenían razón. Yo había contemplado verdades que ningún radiotelescopio jamás captaría. ¿Crees que existen mensajes divinos escritos en las estrellas? Yo no lo creía. Como científica, buscaba explicaciones racionales para todo, hasta ese momento en que la muerte me llevó al encuentro de Jesús, quien me mostró que la ciencia solo ve la superficie de su creación. Y hoy rompo el silencio. Comparto este testimonio porque sé que no es casualidad que estés viendo este video ahora. Dios tiene un mensaje para ti a través de esta historia. Un mensaje sobre preparación, sobre estar atento a las señales de los cielos. Pero antes de contar lo que Jesús me reveló sobre el cometa 3I Atlas y su llegada en octubre, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de esa experiencia de casi muerte. Porque solo así comprenderás el tamaño de la transformación que Dios obró en mí. Crecí en una familia de científicos. Mi papá era físico, mi mamá astrónoma. Nuestra casa estaba llena de libros sobre el cosmos, pero vacía de espiritualidad. El universo es matemático, Elena, no místico, mi papá siempre decía. Y yo creí eso con toda mi alma. Me gradué en astrofísica con honores. Hice el doctorado en el Massachusetts Institute of Technology y, a los 32 años, realicé mi sueño. Entré a la National Aeronautics and Space Administration. Ahí dediqué mi vida a estudiar cuerpos celestes, cometas, asteroides. Participé en misiones importantes, publiqué artículos científicos respetados internacionalmente, pero algo siempre faltaba. Mi matrimonio se desmoronó después de 15 años. Estás casada con las estrellas, Elena, no conmigo, dijo mi ex esposo al salir de casa. Mis 2 hijos crecieron viendo más a la niñera que a mí. Siempre estaba demasiado ocupada, siempre con la cabeza en las galaxias, nunca presente en el aquí y ahora. A los 52 años, tenía logros profesionales impresionantes, pero regresaba a un departamento vacío todas las noches. Tomaba medicinas para dormir y para despertar. Vivía en piloto automático. Acumulaba premios científicos mientras mi corazón se secaba como una estrella en colapso. ¿Sabes esa sensación de que algo está faltando? Que a pesar de todos los logros, existe un vacío que nada llena. Así me sentía. Un hoyo negro por dentro,
absorbiendo toda alegría, toda paz. ¿Está bien, doctora Mendonza?, preguntó mi asistente cierto día. Respondí que sí, claro, pero no estaba. Hacía meses que no estaba bien. Cuando empezamos a estudiar el cometa 3I Atlas, algo cambió. Ese objeto interestelar, viniendo de fuera de nuestro sistema solar, tenía características únicas. Su órbita, su composición, todo en él intrigaba a nuestro equipo. Empecé a tener sueños extraños sobre él, sueños vívidos, donde flotaba en el espacio y veía el cometa no como un pedazo de hielo y roca, sino como algo vivo. Es solo estrés, dijo el psicólogo de la National Aeronautics and Space Administration cuando comenté sobre los sueños. Me recetó más medicinas, pero los sueños continuaron y junto con ellos vinieron las migrañas terribles. Empecé a cuestionar el sentido de todo. Tantos años estudiando el universo. ¿Y para qué? ¿Qué significaba todo esto? ¿Había un propósito mayor detrás de las estrellas? ¿O éramos solo polvo cósmico sin significado, como mis colegas ateos insistían? Esas preguntas me atormentaban mientras pasaba noches en vela en el observatorio, monitoreando el cometa 3I Atlas. Algo en él me llamaba, como si cargara un mensaje personal para mí. Fue en esa época que mi hija Beatriz, que se había convertido al cristianismo en la universidad, para mi decepción en ese entonces, me invitó a un culto. Solo una vez, mamá, por favor. A regañadientes acepté. Me senté al fondo de la iglesia con los brazos cruzados, analizando todo con mi mirada científica crítica. Pero cuando el pastor empezó a hablar sobre cómo Dios usa la naturaleza para comunicarse con nosotros, algo extraño pasó. Sentí una presión en el pecho, una emoción inexplicable. Dios habla a través de la creación, dijo el pastor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esas palabras me impactaron como un rayo. ¿Y si todo lo que estudiaba, los cometas, las galaxias, los hoyos negros, y si todo eso fuera más que fenómenos físicos, y si cargaran mensajes del Creador? Salí de ese culto confundida, pero con una semilla plantada. Una semilla que crecería de forma extraordinaria cuando, semanas después, mi corazón se detendría en la mesa de cirugía y yo encontraría a Jesucristo cara a cara. Todo pasó muy rápido. Estaba en el laboratorio trabajando con los datos del cometa 3I Atlas cuando un dolor punzante atravesó mi pecho. Pensé que era otra crisis de ansiedad, pero era mucho peor. Caí al piso, apenas pudiendo respirar. «Doctora Mendonza, alguien llame a una ambulancia», gritó mi asistente corriendo a socorrerme. Las siguientes horas fueron un borrón, sirenas, pasillos de hospital, voces preocupadas. «Aneurisma de la aorta», escuché a alguien decir. «Necesitamos operar inmediatamente». Recuerdo ver a mis hijos llorando en la sala de espera mientras me llevaban a cirugía. Quise decir que los amaba, pero no pude hablar. Lo último que vi fueron las luces brillantes de la sala de operaciones y la mascarilla de oxígeno siendo colocada sobre mi rostro. Y entonces, oscuridad. Pero la oscuridad duró solo un momento. De repente, me sentí flotando sobre la mesa de cirugía. Vi mi cuerpo ahí abajo, abierto, con doctores trabajando frenéticamente. Escuché el sonido del monitor cardíaco emitiendo un pitido continuo. «La estamos perdiendo. Desfibrilador. ¡Ahora!». No sentí miedo. Al contrario, sentí una paz indescriptible. Empecé a moverme lejos de la sala, a través de un túnel de luz que parecía llamarme. Y entonces, Él estaba ahí. Jesucristo, no como en las pinturas tradicionales, sino en una forma de luz y energía que mi mente científica no lograba procesar completamente. Sus ojos contenían galaxias enteras. «Elena», dijo, y su voz era como música y trueno al mismo tiempo. «Me buscaste en las estrellas toda tu vida, pero yo siempre estuve dentro de tu corazón, esperando que miraras hacia adentro». Caí de rodillas, aunque no tenía un cuerpo físico. La sensación era real. Toda mi arrogancia científica, todo mi escepticismo, toda mi supuesta sabiduría, todo se desmoronó ante él. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude estudiar el universo durante décadas sin reconocer la firma del Creador en cada átomo? «Perdón», fue todo lo que pude decir. Él sonrió, y en esa sonrisa vi perdón.
aceptación y propósito. Ven conmigo, dijo Jesús extendiendo la mano. Quiero mostrarte algo. En un instante, mi espíritu fue transportado. Estábamos en el espacio, observando el cometa 3I Atlas de cerca, pero no como yo lo veía a través de los telescopios de la National Aeronautics and Space Administration. Lo vi en su verdadera naturaleza espiritual, cargando un mensaje, una advertencia. En octubre, cuando se acerque a la Tierra, muchos verán solo un fenómeno astronómico, pero es más que eso, Elena. Es una señal para mi pueblo. Jesús entonces me mostró imágenes que me hicieron temblar. Desastres naturales intensificados, sistemas económicos colapsando, personas desesperadas buscando respuestas. Vi también personas de rodillas, orando, encontrando paz en medio del caos. El cometa trae consigo energías espirituales que intensificarán tanto el bien como el mal en la Tierra. Los que están conectados conmigo sentirán mi presencia más fuerte. Los que rechazaron la verdad sentirán el vacío con más intensidad. Lloré al ver esas imágenes. Pensé en mis hijos, en mis colegas de la National Aeronautics and Space Administration, en todas las personas que conocía que no estaban preparadas para lo que vendría. ¿Por qué me está mostrando esto?, pregunté entre lágrimas. Porque volverás, Elena. Tu tiempo aún no terminó. Volverás y hablarás. Tú, una científica respetada, darás testimonio de lo que viste. Algunos se burlarán, otros escucharán. Serás un puente entre la ciencia y la fe, mostrando que no son enemigas, sino caras diferentes de la misma verdad. Fue entonces cuando Jesús me llevó más cerca del cometa 3I Atlas. De alguna forma inexplicable por la física que yo conocía, entramos al núcleo del cometa. Ahí dentro, vi algo que ningún instrumento científico jamás detectaría. El cometa contenía códigos espirituales, mensajes grabados no en materia, sino en esencia divina. Este cometa no es de este sistema solar, explicó Jesús. Viene de una región del universo que ustedes aún no han explorado. Carga consigo frecuencias que afectarán la conciencia humana. Me mostró cómo el cometa, al pasar cerca de la Tierra en octubre, liberaría energías que amplificarían el estado espiritual de cada persona. Aquellos que buscan luz encontrarán más luz. Aquellos que se entregaron a las tinieblas sentirán más oscuridad. No es castigo, Elena, es revelación. Lo que está oculto en los corazones será manifestado. Mientras observábamos el cometa, Jesús tocó mi frente. Instantáneamente, comprendí ecuaciones cósmicas que ningún físico en la Tierra jamás formuló. Vi cómo el universo material y el espiritual se entrelazan, cómo la materia oscura que tanto estudiamos es solo la sombra de realidades espirituales que no logramos medir con nuestros instrumentos. La ciencia que ustedes conocen ve solo el 4% del universo, dijo Jesús. El otro 96% que ustedes llaman materia oscura y energía oscura es el reino espiritual interactuando con lo físico. Quedé maravillada. En segundos Jesús me enseñó más sobre cosmología que mis 28 años en la National Aeronautics and Space Administration. Todo tenía sentido ahora. Las anomalías que no logramos explicar, los misterios cuánticos, el origen de la consciencia, todo encajaba cuando lo espiritual era considerado. ¿Por qué la ciencia no logra ver esto?, pregunté. Porque ustedes decidieron estudiar la creación ignorando al Creador, respondió con gentileza. Es como intentar entender un libro estudiando solo la tinta y el papel, ignorando al autor y sus intenciones. Entonces Jesús me mostró algo que me dejó sin aliento. El cometa 3I Atlas contenía en su núcleo una sustancia que nuestros instrumentos aún no habían detectado. Una sustancia que cuando entrara en contacto con la atmósfera terrestre en octubre, catalizaría cambios no solo físicos, sino espirituales. Sus científicos detectarán anomalías, pero no comprenderán la verdadera naturaleza de lo que está pasando, explicó Jesús. Verán solo los efectos secundarios, cambios atmosféricos, fluctuaciones en el campo magnético terrestre, comportamientos humanos inexplicables. Jesús entonces sostuvo mis manos y miró profundamente a mis ojos. Sentí amor puro fluyendo de él hacia mí, sanando heridas emocionales que ni sabía que cargaba. Heridas de rechazo, de soledad, de vacío existencial que intenté llenar con conocimiento académico. Elena,
Buscaste en las estrellas lo que solo podrías encontrar en mí. Buscaste en los telescopios lo que solo podrías ver con los ojos de la fe. No fue coincidencia que te volvieras astrónoma. Yo puse esa pasión por el cielo en tu corazón para que un día pudieras conectar los puntos. Lágrimas corrían por mi rostro. ¡Qué tonta fui! Pasé la vida entera estudiando la creación más magnífica del universo sin jamás reconocer u honrar a su creador. No es tarde, dijo Jesús leyendo mis pensamientos. De hecho, es el momento perfecto. Tienes el conocimiento científico y ahora tienes la revelación espiritual. Pocos pueden conectar esos mundos como tú. Fue entonces cuando Jesús me mostró mi misión. Me vi dando conferencias, escribiendo libros, hablando en iglesias y universidades. Me vi siendo ridiculizada por algunos colegas científicos, pero también vi a otros acercándose secretamente, confesando que también tuvieron experiencias que la ciencia no podía explicar. En octubre, cuando el cometa 3I Atlas esté más cerca de la Tierra, muchos buscarán respuestas. La ciencia dirá una cosa, los religiosos dirán otra. Serás una voz de equilibrio mostrando que no hay contradicción cuando se ve el cuadro completo. Es hora de volver, dijo Jesús, señalando lo que parecía ser un túnel de luz que llevaba de vuelta a mi cuerpo en la mesa de cirugía. No quiero ir, confesé. Quiero quedarme aquí con el Señor. Jesús sonrió con comprensión. Tu trabajo en la tierra no terminó, Elena. De hecho, apenas está comenzando. Lleva lo que viste aquí a aquellos que aún buscan. Sentí su mano en mi hombro y en un instante estaba de vuelta en mi cuerpo. El dolor era intenso. Escuché voces animadas. ¡Regresó! ¡Tenemos pulso! ¡Es un milagro! Abrí los ojos lentamente, viendo los rostros sorprendidos de los doctores. La perdimos por casi 10 minutos, dijo el cirujano en jefe, aún incrédulo. Su corazón simplemente se detuvo. Hicimos todo lo que pudimos, pero volvió por su cuenta. Intenté hablar, pero había un tubo en mi garganta. Todo lo que pude hacer fue llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Había muerto y vuelto. Había encontrado a Jesucristo y recibido una misión. La recuperación fue larga y dolorosa. Semanas en el hospital, meses de fisioterapia. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. El vacío que sentía toda la vida había sido llenado. La paz que encontré durante esos 9 minutos y 27 segundos permaneció conmigo. Mis hijos notaron el cambio inmediatamente. «Mamá, estás diferente», comentó Beatriz durante una visita al hospital. «Tus ojos están diferentes, más vivos». Cuando finalmente pude hablar sin dificultad, les conté sobre mi experiencia, sobre Jesús, sobre el cometa, sobre todo lo que había visto. Beatriz, ya cristiana, lloró de alegría. Lucas, mi hijo mayor y tan escéptico como yo había sido, escuchó con respeto, pero vi la duda en sus ojos. «Sé que parece locura», le dije. «Yo misma hubiera pensado que era locura hace algunos meses, pero es real, Lucas, más real que cualquier cosa que haya experimentado». 3 meses después, volví al trabajo en la National Aeronautics and Space Administration. Mis colegas me recibieron con alegría, pero también con curiosidad. Estaba visiblemente transformada. No era solo la cicatriz en el pecho o los kilos perdidos durante la recuperación. Era algo más profundo, algo que irradiaba de adentro hacia afuera. «¿Qué te pasó, Elena?», preguntó el doctor Rodríguez, mi colega de décadas. «Pareces en paz». Empecé a compartir mi experiencia poco a poco, primero con los colegas más cercanos. Algunos se rieron, otros se alejaron, pero algunos escucharon con atención, especialmente cuando empecé a señalar aspectos del cometa 3I Atlas que nuestros instrumentos aún no habían detectado, pero que Jesús me había mostrado. «¿Cómo sabes eso?», preguntaban cuando mis predicciones sobre el cometa se confirmaban a través de los datos científicos que llegaban. «Digamos que tuve una perspectiva privilegiada», respondía con una sonrisa. Empecé a estudiar la Biblia con la misma intensidad con que antes estudiaba los astros. Descubrí que muchas verdades científicas que solo descubrimos recientemente ya estaban ahí, codificadas en lenguaje antiguo. La expansión del universo en Isaías 40.22, las leyes de la termodinámica en Eclesiastés, el ciclo hidrológico en Job. Mi vida personal también se transformó. Me reconcilié con mis hijos
pidiendo perdón por los años de ausencia emocional. Empecé a asistir a la iglesia con Beatriz. Hasta Lucas, mi hijo escéptico, empezó a hacer preguntas sobre la fe, intrigado con el cambio que veía en mí. Si esto pudo cambiarte, mamá, debe haber algo real en esto, dijo un día sorprendiéndome. A medida que octubre se acercaba, sentía crecer en mí la urgencia de compartir lo que Jesús me había mostrado sobre el cometa 3 y Atlas. Empecé a dar entrevistas cuidadosas, mezclando ciencia sólida con sutiles mensajes espirituales. Escribí artículos que, aparentemente hablando solo de astronomía, contenían verdades más profundas para quien tenía ojos para ver. Ahora estamos a pocas semanas de la mayor aproximación del cometa 3 y Atlas a la Tierra, en octubre. Los astrónomos de todo el mundo están fascinados con este visitante interestelar. Los medios hablan de él diariamente, pero pocos comprenden su verdadero significado. Lo que Jesús me mostró durante esos 9 minutos y 27 segundos en que estuve muerta está empezando a suceder. Las energías espirituales que el cometa trae consigo ya están afectando nuestro planeta. ¿No te das cuenta de cómo la gente está más polarizada? ¿Cómo el bien y el mal parecen más intensos? ¿Cómo las elecciones espirituales se están volviendo más claras? No es coincidencia que estemos viendo un aumento de fenómenos naturales extremos. No es solo cambio climático o ciclos geológicos normales. Son señales, como Jesús dijo. Habrá señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas. El cometa 3 y Atlas es un despertador cósmico. Dios está llamando a sus hijos para que despierten espiritualmente antes de que sea demasiado tarde. Está usando este fenómeno celeste como lo hizo tantas veces en la historia bíblica, como la estrella de Belén que guió a los magos, como las plagas de Egipto, como el sol que se detuvo para Josué. Algunos me preguntan, doctora Elena, ¿esto significa que el mundo se va a acabar en octubre? No, no es eso lo que Jesús me mostró. Lo que Él reveló es que el cometa marca el inicio de un periodo de intensificación espiritual, un tiempo en que cada persona será confrontada más claramente con sus elecciones. Para quien está conectado con Dios, será un tiempo de mayor intimidad, de milagros más evidentes, de presencia divina más tangible. Para quien rechazó la verdad, será un tiempo de mayor confusión, de vacíos más profundos, de búsqueda más desesperada por respuestas. El cometa 3 y Atlas no causa esos efectos, solo marca el tiempo divino, como una manecilla en el reloj cósmico del Creador. Tú que estás viendo este video ahora, no es casualidad. Dios planeó que escucharas este testimonio. Quiere que estés preparado espiritualmente para lo que viene. Quiere que mires a los cielos no solo con curiosidad científica, sino con discernimiento espiritual. Yo era, como muchos de ustedes, una científica escéptica, confiando solo en lo que podía medir y calcular. Fue necesario que muriera durante 9 minutos y 27 segundos para encontrar la verdad. Pero tú no necesitas pasar por eso. Puedes aprender de mi experiencia. No te estoy pidiendo que abandones la ciencia. Al contrario, te estoy invitando a expandir tu visión, a darte cuenta de que ciencia y fe no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad completa. Una estudia la creación, la otra conecta con el Creador. En octubre, cuando el cometa 3 y Atlas brille en nuestros cielos, recuerda, no es solo hielo y roca viajando por el espacio, es una señal divina, un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si sientes ese vacío que yo sentía, esa sensación de que algo está faltando aunque hayas conquistado todo lo que la sociedad valora, carrera, conocimiento, estatus, debes saber que Jesús está esperando para llenar ese vacío. Está a solo una oración de distancia. Ora conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que busqué respuestas en los lugares equivocados. Abro mi corazón para el Señor. Muéstrame la verdad más allá de lo que puedo ver con mis ojos. Prepárame para lo que viene. Amén. Si hiciste esa oración, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Y cuando el cometa 3 y Atlas pase en octubre, lo verás no solo con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. No te pierdas los próximos videos de este canal. Compartiré más detalles sobre lo que Jesús me mostró durante esos minutos en que estuve del otro lado. ¿Y cómo puedes prepararte espiritualmente para los tiempos que están llegando? Mi muerte temporal me dio vida eterna.
Y lo que aprendí en esos 9 minutos y 27 segundos puede cambiar tu vida para siempre. El cielo está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando?